Tal vez una de las cosas más curiosas con las que me he encontrado navegando por internet sea con la serie de cartas Dinosaurs Attack. Porque a quién no le pega como un bate en la cara cruzarse con una imagen de un dinosaurio destruyendo la Estatua de la Libertad. Esta serie de cartas coleccionables nació gracias a la popularidad de las películas de cine B sobre monstruos gigantes de la década de los 50, actuando como una parodia y homenaje de las mismas. En cierta forma, también sirvió como una continuación de la serie Mars Attack, publicada años antes por la misma compañía, con las mismas cantidades de violencia gráfica y gore que su predecesora. Las cartas contenían una ilustración ya sea de algún dinosaurio causando caos en alguna parte del mundo o de los científicos responsables por traer a las criaturas a nuestro tiempo. El reverso de las cartas era en su gran mayoría un recorte de periódico informando sobre los eventos de la ilustración principal o una bitácora de los científicos. Aunque en algunas ocasiones cambiaban para hacer ya sea una nota de ayuda por los humanos, un minicómic o un reporte de radio sobre la destrucción de los dinosaurios. Y aunque para aquel entonces no se tenía una impresión tan clara de los dinosaurios como se la tiene hoy en día, tal vez los creadores de la historia se tomaron muchas libertades a la hora de representar a los animales en las cartas. Ya sea con herbívoros devorando humanos o especies muchas veces más grandes de lo que realmente eran, casi que llegando al nivel de kaijus. Y esperen a que hable del Satanás dinosaurio. Ready to open fire, sir. Fire, what? Todo empieza en la Estación Espacial Prometeo, donde se realizará una demostración del afamado escáner temporal, creado por el Dr. Elias Thorne. Dicho escáner tiene la capacidad de visualizar cualquier época en el pasado de la Tierra y proyectar su imagen en el presente. Su primer objetivo, la era mesozoica, para comprender por qué los poderosos dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. El escáner parecía ser un completo éxito al inicio, proyectando la imagen de un pantano prehistórico. Pero, reemplazando rápidamente la imagen del lugar, unos siniestros ojos de reptil aparecieron en la pantalla del escáner, seguido por una serie de explosiones alrededor de la estación espacial. Para tratar de minimizar la crisis, el Dr. Elias explicó que las instalaciones eran completamente seguras, pero sus palabras no fueron suficientes para calmar completamente a los presentes. Tan solo un par de horas después, al día siguiente, noticias de diversos periódicos se hicieron sonar con una característica en común: criaturas del pasado causando caos y muerte allá por donde iban. Desde un ultrasaurio destruyendo completamente un puente en Brooklyn, hasta un grupo de estegosaurios atacando un recinto policial, la población poco a poco comenzó a darse cuenta de la situación apocalíptica que se estaba desarrollando. Gracias a un grupo de reporteros en la Casa Blanca, el ataque al presidente de los Estados Unidos y su familia fue televisado por todo el país. Intentando escapar por medio de un helicóptero, la familia presidencial fue interceptada por un grupo de reptiles alados y devorada frente a las cámaras. Esto sirvió para convencer a la gran mayoría de la población que todas las noticias sobre dinosaurios eran reales y no algún tipo de fraude por parte de otro país. Eventualmente, el resto del mundo también se vio víctima de las criaturas prehistóricas. En Italia, la Torre de Pisa asediada por reptiles gigantes y la Capilla Sixtina reducida a escombros. En medio del Océano Atlántico, un desastre marino por parte de una criatura descrita como un dinosaurio anfibio que hundió y devoró a los pasajeros de un crucero. En Londres, la ciudad envuelta en llamas gracias al caos de los dinosaurios. Y contrario al resto del mundo, la Unión Soviética se enfrentó exitosamente a los reptiles del pasado gracias a su poderío militar. Pero esta victoria probaría ser minúscula en la guerra contra los dinosaurios. Los ejércitos del mundo fueron lentamente decimados por la amenaza prehistórica, los altos rangos de la milicia siendo devorados o literalmente aplastados por los dinosaurios causó un declive en la cadena de comando. En poco tiempo, los dinosaurios fueron ganando una guerra de cansancio, con las tropas humanas viendo sus números reducirse más y más con cada enfrentamiento. Incluso la estrategia de los soviéticos de combatirlos con una bomba atómica resultó en un completo desastre. Mientras tanto, en la estación espacial, otra historia se está desarrollando.
El Dr. Elias Thorne, junto con su equipo de investigadores, se encontraba trabajando sin cesar para revertir el cataclismo que su invención había liberado en la Tierra. Luego de horas de trabajo continuas, finalmente nuestro doctor fue preso del cansancio y cayó dormido sobre su escritorio, donde procedió a tener un sueño sumamente extraño. Lo que podría describirse solamente como un dinosaurio humanoide emergió de las sombras frente al doctor. Llamándose a sí mismo como el Saurio, explicó que los humanos y los dinosaurios tenían una gran diferencia fundamental: la capacidad de discernir entre el bien y el mal. A sus propias palabras, los humanos poseían almas. Esto no fue lo único que el Saurio le dijo al doctor. Explicó que los dinosaurios eran depredadores salvajes, incapaces de realizar decisiones morales, pero que había algo todavía más temible que ellos, más cruel, más maligno, una presencia sumamente perversa que reinaba sobre todas las criaturas del pasado: la suprema monstruosidad. El causante del incidente en la estación espacial, cuyos ojos fueron vistos momentos antes de que la Tierra se ahogara en el caos prehistórico. Él no quiere que sus hijos, los dinosaurios, regresen a su tiempo. Quiere que arrasen con todo en su camino, que conquisten esta nueva época, que vuelvan a ser los amos de la Tierra como en el pasado. El doctor gritó con todas sus fuerzas ese momento. No podía permitir que aquella criatura destruyera a los humanos. El Saurio sonrió, colocando su escamosa mano en el hombro de Elias. La respuesta a sus problemas le llegó a ese momento. Con la ayuda de su esposa Helen, el Dr. Elias comenzó la secuencia matemática que enviaría a los dinosaurios de vuelta a su época. Pero una presencia que solo podría describirse como absoluta maldad se hizo presente en la habitación. Recordando las palabras del Saurio, el doctor vio nuevamente aquellos ojos siniestros en su escáner. Antes de que pudiera activar el mecanismo, una gigantesca mano de reptil atravesó el escáner temporal, atrapando al doctor. Elias se vio cara a cara con lo que solo pudo describir como el enemigo de toda la humanidad, aquel que rige sobre los dinosaurios, maldad pura y horrorosa, la suprema monstruosidad. El monstruo sabe que el doctor es el mayor obstáculo para su plan, no tiene reparo alguno en terminar su vida. Pero antes de que su cuerpo sea aplastado por el puño del demonio, el Dr. Elias grita una última petición a su esposa: que active el mecanismo. Hacerlo lo matará, pero en la situación en la que se encuentra, a merced de la suprema monstruosidad, ya está prácticamente muerto. Helen activa el mecanismo. Los dinosaurios y demás criaturas prehistóricas son literalmente arrancados de nuestro tiempo y regresados al pasado. Una reacción tan violenta que prácticamente un tornado de dinosaurios se forma en el espacio-tiempo mientras son devueltos a la era mesozoica. La población superviviente mira en asombro mientras las criaturas de pesadilla abandonan este tiempo. Pero no todo son buenas noticias. El costo de salvar la humanidad se hace presente con la vida del Dr. Elias Thorne, quien muere a manos de la suprema monstruosidad, profesando su amor por su esposa como sus últimas palabras. Tal vez para evitar que una tragedia así se repita, la estación espacial Prometeo, donde se encuentra alojado el escáner temporal, activa su secuencia de autodestrucción. Momentos antes de la gran explosión, Helen abandona el lugar en un transbordador espacial con rumbo a la Tierra. La humanidad sobrevive, renaciendo desde las cenizas y escombros de un mundo devastado. Los supervivientes ven hacia el mañana con ojos llenos de esperanza. Helen tiene un pequeño monólogo en la última carta de la historia, mencionando cómo todo esto comenzó por la curiosidad de saber cómo los dinosaurios se habían extinguido. Ahora lo sabía, fuimos nosotros los aniquilamos. Creo que se puede notar que el enfoque principal de las cartas, más allá de la historia, eran los elementos gráficos y el gore. Podría decirse que casi el 80% de las cartas eran simplemente historias cerradas sobre animales prehistóricos causando destrozos. Si bien la compañía apuntaba a repetir el éxito de Mars Attack, la serie de cartas no alcanzó el mismo nivel de popularidad. Tiempo después hubo planes sobre realizar una adaptación filmográfica de la historia. El creador de las cartas, Gary Gerani, propuso la idea al director Joe Dante, conocido por dirigir las películas de Gremlins, y al productor Michael Finnell, quienes inicialmente rechazaron la idea, pero poco después comenzaron con su propia preproducción del filme.
A pesar de esto, luego de la salida de Jurassic Park, Dante y Finnell abandonaron la idea al considerar que no serían capaces de competir con la reciente película de dinosaurios. Por su parte, Tim Burton también expresó interés por realizar una película de la serie de cartas, pero de la misma forma, luego de que Jurassic Park se estrenara, abandonó esta idea. En su lugar realizó la adaptación de Mars Attack, la cual recibió críticas divididas y fue prácticamente un fracaso en taquilla durante su estreno, aunque ha recibido más reconocimiento y un estatus de culto en la actualidad. Un par de años luego de la salida de las cartas, una adaptación a cómics empezó su publicación por parte de la editorial Eclipse Comics. Si bien estaba planeado que fuera una miniserie de 3 partes, gracias a la pobre recepción del cómic y las cartas, terminaron publicando solo la primera parte. Años después, en 2013, por el 25º aniversario de la serie, la editorial IDW Publishing reimprimió el primer volumen del cómic y terminó la historia convirtiéndola en una miniserie de 5 partes. Tal vez una de las cosas más famosas que dejó esta serie de cartas fue el dinosaurio Satanás. La idea de un demonio dinosaurio que gobierna sobre las demás criaturas del pasado es atractiva por sí sola, y tal vez podría desenvolverse en una historia igual de interesante. No sería la primera cosa completamente extraña que termine en algo bueno. Es una lástima que la editorial decidiera que el enfoque de las cartas sea principalmente dinosaurios devorando personas, sin contar que muchos ni siquiera comían carne. Aún así, no deja de ser una historia interesante, lo suficiente como para dedicarle todo un video y tal vez animar a más personas a buscar las cartas. Como fan de los dinosaurios, ver una historia tan extraña y fumada sobre ellos es bastante refrescante. Y después de todo, la suprema monstruosidad tiene un diseño que me encanta. Yo compraría una camiseta del bicho sin dudarlo.